Ok, quiero iniciar este video con una pregunta que tal vez no tenga sentido o parezca fuera del tema. Pero, ¿por qué Superman es tan emblemático y a la vez tan conflictivo al día de hoy? Lo sé, pero ya en serio. ¿Qué si es oscuro, esperanzador, si el mundo no te deja ser buena persona, si 5 de asada o lo que sea? El punto es que se critica y debate mucho hoy en día la bondad y el papel como héroe del personaje, pareciendo irreal y hasta ridículo para algunos la idea y mensaje original que representaba, o al menos difícil de entender o comprender, el cómo puede ser así de bondadoso. Somos un mundo que en muchos sentidos ha dejado de creer en la esperanza y de perseguir al sol, reflejando esto en medios como la ficción en este caso. Pero el que la mayoría lo haya hecho no significa que todos hayan dejado de correr hacia el amanecer, y justo de eso quiero hablar aquí al enfocarme en uno de los personajes que recientemente tuvo más popularidad en One Piece. Así es, hablo de Kuma. Así que tomen un buen cafecito y prepárense para hablar de por qué Kuma es el punk rock de One Piece. Bartolomeo Kuma, uno de los Souka Shishibukai que nos fue presentado desde el inicio como una amenaza y enemigo temible. Un tirano, haciendo honor a su apodo y al cómo se nos había contado que usurpó un reino y había acabado con miles de flotas piratas. Desde su introducción en Thriller Bark fue culpable de cosas como el casi provocar la muerte de Luffy y de Zoro, así como el final de su tripulación, de acorralar y desaparecer a los Mugiwaras en Sabaody, y de frente a Luffy ser casi el causante del final de su sueño, y también de proteger el barco de los Mugiwaras durante 2 años, aun pese a los daños que esto le causaba, y de casualmente haberlos ubicado en el lugar correcto para que estos mejoraran sus habilidades o pudieran al menos estar seguros. Algo curioso de Kuma es el cómo se nos presenta de una forma bastante clara y concisa, siendo un villano en toda regla, pero que poco a poco se va desdibujando y mostrando que hay algo oculto ahí, que este no es un simple tirano, sino algo más grande e importante en esa historia, que podría estar hasta redefiniendo el rumbo de la misma, como otro de los grandes misterios de la obra. Así fueron las cosas más o menos hasta llegar a Egghead. Sí, literal este fue un misterio que se cocinó por años hasta este arco, como todo buen misterio en One Piece, dando a través de Bonnie, la hija de Kuma, el contexto necesario para entender realmente este personaje y su papel en toda esta historia. La historia y vida de Kuma inicia de lleno con el pequeño viviendo una gran tragedia y pesadilla. Vemos lo injusta que fue la vida al simplemente por su sangre y ser un poco diferente, perder a temprana edad su libertad y a su familia. Kuma no lo entendía, pero poco a poco se daría cuenta de qué clase de vida era esta, y que tal vez estaría mejor si estuviera muerto. Así pasaría sus primeros años como un esclavo de los Tenryubitos, las peores personas de todo One Piece. Dios, espero en serio ver el final de estos tipos. Viviría su infancia sufriendo todo tipo de abusos y maltratos, y siendo discriminado por el mundo entero ante sus ojos, hasta el día del incidente de God Valley. Uno de los mensajes más interesantes de la obra lo podemos ver cuando en Impel Down, Bon Clay se encuentra con Ivankov, a quien le pide que haga un milagro para salvar a Luffy, el cual se encontraba al borde de la muerte, y este le responde con algo realmente fuerte pero cierto. Un milagro solo lo logran aquellos que luchan por él. Si él realmente desea vivir y luchar, entonces sobrará un milagro. Dios, tremendo diálogo. Muchos de los momentos épicos de One Piece se logran o consolidan cuando el personaje bajo el que gira la historia de ese momento decide hacer algo, dar el primer paso y pelear. Suele ser el punto clave de muchos arcos y desarrollos de personaje, como cuando Nami le pidió ayuda a Luffy o cuando Sanji decidió luchar por mantener su humanidad en su pelea contra Queen. Hay muchos ejemplos así en la historia, y con Kuma veríamos esto nuevamente ser representado, al por medio de lo que parecía ser un milagro, tener el valor para decidir vivir un poco más, e incluso ser alguien más, alguien como Nika. Lo último que le dejó su padre fue la historia y leyenda de un dios de la liberación,
alguien que al ritmo de los tambores de la libertad salvaría a todos y traería alegría, algo que parecía irreal en ese momento con la vida que llevaba, pero que con la aparición de estos dos niños esclavos, uno siendo irónicamente el mismo Ivankov en su infancia, esta leyenda se volvería una realidad, e incluso la razón de vivir de Kuma, cuando estos inspiraron a los esclavos de la isla para obrar ese milagro con el cual recuperarían su libertad, creando uno de los mayores incidentes de la historia con un poco de suerte y fe, dando lugar así al incidente de God Valley, un evento que marcó el mundo de la piratería y de todo One Piece en distintos frentes, pero en el caso de Kuma, siendo lo que le devolvió la esperanza y le dio una razón de vivir nuevamente, decidiendo aferrarse a la esperanza y la libertad, esperando ser alguien como Nika, un dios de la liberación. Criado en la oscuridad, irónicamente Kuma aprendió a apreciar aún más la luz. Así, Kuma recuperó su vida y pudo salvar a miles como él. Nuevamente rió, compartió y comió hasta saciarse. Ya no estaba solo y volvió a disfrutar del hecho de estar vivo. Con el tiempo tomaría el que era el cargo de su padre en la iglesia como pastor, en el reino de Sorbet, con sus nuevos poderes cuidando a los ciudadanos y viviendo una vida idílica con Ginny, aun cuando muchos de sus miedos seguían ahí y no le permitían ser libre de todo realmente, impidiéndole ese pasado estar con la mujer que amaba, pero aún así se mantenía a su lado, viviendo esta nueva y soñada libertad. Tiempo después, nuevamente se vería cara a cara con esa oscuridad del mundo, cuando un rey corrupto amenazaría a todos los ciudadanos del reino en el que se encontraba, decidiendo no quedarse de brazos cruzados y luchar ante esas injusticias, bajo la creencia y sueño de ese dios. Nika, aún sin conocerlo realmente, había marcado la vida de Kuma, dando el paso y convirtiéndose así en uno de los miembros fundadores del ejército revolucionario. La vida de Kuma finalmente había hallado su propósito. Ahora era un héroe, luchaba y llevaba la libertad a aquellos que más la necesitaban, y estaba haciendo una diferencia en este mundo. Esos años de dolor habían hecho algo bueno por él al final. Este era su destino. Pero una vez más, la tragedia golpea su vida, haciéndole por las mismas personas que habían arruinado su vida, perder a la persona que amaba, haciéndolo vivir arrepentido de jamás poder haber estado a su lado como deseaba, por aquellos miedos y estigmas a su raza. Fácilmente este pudo ser el fin de su vida, o el comienzo de aquel tirano que el manga nos había presentado antes, pues aún pese a todo lo que había hecho, la vida seguía siendo injusta sin importar qué, pero Kuma siguió adelante una vez más. Junto al cuerpo sin vida de Ginny encontraré a una pequeña bebé, su hija, quien ésta había luchado por proteger todo este tiempo. Y ahora Kuma cuidaría de ella al no haber protegido a su madre, convirtiéndose en medio de toda esta tragedia en su padre, y así hallando al menos fuerzas para seguir un poco más. A partir de aquí, Kuma viviría los que fácilmente fueron los mejores y los peores momentos de su vida. Creería a Ginny con mucho amor y esmero, siendo el mejor padre posible y viviendo momentos increíbles con ella, pero también descubriría que su hija había heredado la enfermedad que había acabado con su madre, lo cual conflictuaría y lastimaría a tal punto a Kuma que éste no se rendiría hasta que esta niña pudiera vivir y caminar bajo el sol, viajando y buscando por todo el mundo una cura, mientras a la vez hacía lo posible por darle la mejor infancia posible, permitiéndole soñar y tener todo lo que él no pudo. A la vez tendría que enfrentar los conflictos de su reino. Al nuevamente ser presa de un gobierno tiránico e injusto, se volvería un pirata y nuevamente tendría al gobierno como su enemigo. Se separaría de sus compañeros y lucharía por su hija e iría hasta el fin del mundo por esa cura, hasta que finalmente encontraría una oportunidad de hacer libre a Bonnie. La vida de Kuma parece realmente un castigo, pero momentos como estos la hacen ver también como un sueño o hasta un milagro muchas veces. Podría estar pasando uno de los peores momentos, pero también podría estar viviendo un lindo momento junto a su hija o sus amigos. Qué complicada es realmente la vida de un bucaner. Con la ayuda de Dragon, el mejor amigo de Kuma, lograría contactar con el Dr. Vegapunk,
el mayor científico de todo el mundo de One Piece, quien le ayudaría a salvar a su hija a cambio de poder estudiar a Kuma, ya que por su linaje le parecía algo fascinante. Kuma confiaría fácilmente en este hombre, al ver que sus intenciones no eran oscuras aún pese a pertenecer al gobierno mundial, siendo tal vez solo una víctima más del mundo junto a él. Pero ese trato, como no podría ser de otra forma en la vida de este hombre, lo golpearía en la cara, al ser obligado por las autoridades del gobierno a tener que renunciar a su humanidad y su vida a cambio de la de su hija. Un contrato inhumano, una condena a muerte, pero que Kuma acepta con lágrimas de felicidad, ya que así su hija se salvaría. A partir de aquí solo lucharía más fuerte, incluso aguantando el dolor de separarse de ella y de ser obligado a trabajar para aquellos que habían arruinado y continuaban arruinando su vida. ¿Cómo un hombre así puede existir? Luchando, sonriendo o hasta confiando en que la libertad de la salvación existe. ¿No está viviendo como un esclavo de nuevo? ¿Cómo es que Kuma sigue adelante? Simplemente no lo entiendo. Durante todo este tiempo, tras ciertas sospechas en The East Blue, una región olvidada del reino de Goa, Kuma descubre que su amigo tenía un hijo. Intrigado va a verlo, pero termina encontrando algo que jamás se imaginó. Así fue como cruzó camino por primera vez con Luffy, quien se encontraba entrenando en su isla antes de zarpar al mar, y queda impactado al ver que el chico puede estirarse y tiene habilidades de goma, las mismas que su padre le había contado alguna vez en esa vieja leyenda de Nika. Sorprendido, empezaría a seguirle la pista al chico de goma, quedando asombrado por cada una de sus hazañas, liberando islas, haciendo realidad sueños y hasta declarando la guerra al mundo entero con tal de salvar a sus amigos. Con el tiempo termina empezando a creer que él era aquel dios de la liberación, que algún día salvaría al mundo, pues el que alguien como él existiera e hiciera las cosas que hacía, era simplemente un milagro. Es así que podemos entender varias de las acciones de Kuma y verlo como lo que realmente fue. Un soñador más en un mundo donde hacer esto es la peor condena posible a veces. Esta escena, y lo antes mencionado, tiene mucho más significado ahora. Siempre es interesante ver distintos puntos de vista de un momento en especial. Y si de por sí este ya era potente, ahora significaba la esperanza y la razón por la que Kuma había podido llegar hasta aquí. Pues fue en parte en este momento y en lo que pasaría después que él cumplió su sueño. Pero espera, ¿cómo alguien como él podría cumplir su sueño? ¿No es acaso un esclavo golpeado por la vida siempre? ¿Que nunca pudo salvar a nadie realmente y cuya existencia parece maldecir a los demás? ¿Acaso no sería mejor si estuviera muerto? Pues no, no es así, ya que Kuma jamás volvió a vivir como un esclavo desde aquel día. Ese día marcó la libertad de Kuma, quien a partir de ahí decidió vivir firme a sus ideales y sueños, liberando a otros, siendo feliz y luchando por lo que creía y soñaba. La vida no dejó de causarle molestias y lastimarlo de formas crueles e injustas, pero él no se detuvo, porque había decidido, aún pese a vivir en un mundo regido por personas horribles, pese a ser sometido a sus reglas y mandatos, y pese a ser considerado un ser indeseable, él había decidido no dejar que nada de eso le arrebatara nuevamente la libertad y felicidad por la que vivía. Aun cuando destruyeran su vida y aquellos que más amaba, él lo daría todo para que este no fuera el final, pues era un hombre que soñaba con la libertad. La bondad de Kuma al pensarlo y analizarlo es algo que en verdad me ha costado entender. ¿Cómo es que no se quiebra o deja de correr? Es todo lo que puedo pensar al escribir este guión. Pero ¿acaso es tan complicado realmente? Ya que, porque alguien que vio lo peor del mundo abrazaría o se rendiría ante esa oscuridad, aún más sabiendo que ahora tiene una forma de luchar y el sueño de que algún día todo ese dolor, todo ese llanto, todas esas risas y vida tengan algún significado. Volviendo al tema de Superman al inicio del video, hay un diálogo en la película Superman contra la élite que desde hace tiempo no deja de resonar para mí con el personaje de Kuma y todo lo que es One Piece. Bien, los sueños nos salvan. Los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca. One Piece es sin dudas el peor mundo para soñar, pero si lo piensas, a la vez es el más hermoso para hacerlo.
Kuma, aún siguiendo las órdenes del gobierno, se mantiene fiel a sí mismo. Esta no es una condena de muerte para él, es una oportunidad de salvar a su hija, de saber que crecerá y vivirá en libertad. Es la oportunidad de dejar su huella a través de este chico en quien tanto confía desde hace años. Es la oportunidad de ser el héroe que soñaba y de con sus manos liberar a tantos como pueda, y de que al final su vida pueda dejar un legado inmortal, que tal vez algún día llegue a cambiar al mundo entero. Irónico que quien creíamos era el personaje más plano y villanesco de la obra, fue al final el más complejo en muchos aspectos, pero a la vez tan simple y bondadoso, siendo solamente un hombre que demostró el mayor acto de rebeldía ante este mundo, uno que es regido por el dolor y la desesperanza, donde la era de los sueños es solo una ilusión para muchos, un mundo donde sonreír se ha vuelto un privilegio. Fue en este mundo que Kuma decidió hacer todo esto y ser simplemente quien él era en el fondo, y quien siempre soñó ser, una buena persona. La tragedia de Kuma es melancólica, injusta y desgarradora, pero también es un milagro, porque todo lo que logró y lo que representó la vida de este hombre no tiene otra explicación, ya que si debo definir esto, solo puedo decir que este es el verdadero punk rock.